dominical Salvos por Cristo. Que el Señor los bendiga. Me gozo, como decía la alabanza, en poder verle un domingo más, porque sabemos que ya hemos pasado una semana completa, ¿cierto?, sin verlos. Amén. Entonces, como digo yo, vamos a saludarlos, porque a lo mejor usted no ha saludado a todos los hermanos que están aquí en estos momentos. Saluda a su hermano, bendígalo y dele la gracia al Señor por estar aquí un día más. Pueden pararse y saludar a su hermano. Le doy unos 4 minutos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Me alegro de que todos se saluden, se gocen al Señor por compartir con su hermano un día más. El Señor nos regala un día más de vida, un día más de su misericordia, de su perdón y de su amor. Vamos a orar, hermanos amados. Bienvenida a las visitas que puedan llegar también esta mañana. Ore por las visitas que vienen. El Señor las bendiga grandemente. Esta es la casa del Señor y es su casa para que ustedes vengan cuando ustedes deseen, en todo momento. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Bendito Señor y Padre Santo, te damos la honra, la gloria y la alabanza solo a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor bendito, por este hermoso día que tú nos has regalado, por tu gran amor, tu misericordia y por intermedio de nuestro Señor Jesucristo al perdón si hemos pecado delante de tu presencia esta mañana, Señor. Si hemos venido con alguna carga, con enfermedades, con dificultades, Señor bendito, te pido en el nombre de Jesús, Señor bendito, que tú, Señor, hagas que nuestras hermanas, Señor bendito, descansen en ti, Padre celestial. Descansemos en ti, Señor amado, porque tú eres el único que llevas nuestras cargas, Señor, nuestras angustias y nuestros temores, Padre celestial. Gracias por todos los que han venido, por todos los que llegarán, Padre Santo, por todos los que están viendo esta transmisión, Señor bendito, por los canales, Señor amado. Bendíceles grandemente los que están en camita, los que están enfermos, Padre celestial, los que están trabajando también, Señor bendito. Fortaléceles, guíales, muéstrales tu voluntad en su vida, Padre celestial. Bendice, Señor, al siervo de esta congregación, Señor, a su familia, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos para que pongan atención en esta clase, Señor, y dame, Señor amado, sabiduría para poder expresarla, Señor bendito. Sé tú fluyendo, Señor amado, por mi persona, Padre celestial. Solamente por tu misericordia estoy aquí adelante, Señor bendito. Te pido que me ayudes, Padre celestial, en todo momento. Bendice esta clase, Señor amado, porque exaltamos solamente el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Voy a cambiar mis ojitos, porque si no, no veo. Mire, yo voy a hacer un reconocimiento. Ustedes han visto este nuevo púlpito, ¿cierto? Es hermoso. Esto lo hizo nuestro hermano Gonzalo, el hermano de aquí de la congregación. Él hace muchas cosas hermosas y nos hizo esto para nosotros, porque el que teníamos era muy chiquitito, entonces nosotros siempre traemos hartas cosas. No sé si ustedes se han fijado, ¿cierto? Vamos de aquí para allá, entonces no lo cabía todo. Y el hermano Gonzalo nos hizo esto. Así que le damos gracias al Señor y gracias por los dones que le ha dado a nuestro hermano Gonzalo trabajando con sus manos. Es hermoso. Si usted lee lo que dice aquí, si después desean al terminar la clase, acá hay otro texto bíblico para que lo vengan a ver. Y ore por nuestro hermano Gonzalo y toda su familia. Amén. Amén. La clase del día de hoy vamos a una nueva unidad, hermano, que es un encuentro con Jesús. Y dice que nosotros debemos mostrar la vida de Jesús y su impacto en nuestras vidas. ¿Le ha impactado Jesús a usted? Le ha impactado, ¿cierto? ¿Quién salió al encuentro, nosotros o el Señor?
El Señor, ¿cierto? El Señor salió a nuestro encuentro. Y cuán maravilloso es recordar esos momentos, ¿cierto? Porque el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí. Y las visitas también, el Señor las ha traído aquí por un propósito, porque Él las ama. Él está para todos. Él es el Dios de la eternidad. Él los creó a todos nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Somos hijos de Él cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra dice que somos hijos de Él cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pero somos criaturas hechas por Él. Amén. Y damos la bienvenida, como decía anteriormente, a todas las visitas. Que el Señor les conceda los deseos de su corazón, porque ya estando aquí, el Señor va a trabajar en sus vidas. Amén. Hoy día vamos a ver una parte muy importante de dos seres comunes y corrientes, una y otro, un sacerdote de la sinagoga. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo hace la obra en todas las personas, porque Él Él ama a la persona. Y nosotros, cuando llegamos a nuestro Señor, traemos muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas. Empezamos así esta sección. Dice: después de su nacimiento, Jesús vivió una vida relativamente anónima. Relativamente anónima, porque recuerden que nuestro Señor nació de una promesa, ¿cierto? Entonces, nos da un relato visible de Jesús a los 12 años, celebrando la Pascua de los judíos con su familia en Jerusalén. Termina el relato con la siguiente declaración: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Se da cuenta? Crecía en sabiduría, en estatura, en el amor de Dios y de toda la gente. O sea, la gente que estaba alrededor de él ya lo amaba, ¿cierto? Ya le reconocía como un niño diferente, ¿cierto? Luego, cuando aproximadamente tenía 30 años, Jesús fue bautizado por su primo, que era Juan el Bautista. ¿Se recuerdan, cierto? Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Su ministerio público, que ocurrió después del bautismo, corresponde solo a un periodo de 3 años. Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado por su primo Juan el Bautista, y a los 30 años comenzó su ministerio trayendo la salvación al mundo con la palabra de nuestro Señor, ¿cierto? Amén. Me perdí, perdón. De los 3 años de su vida terrenal. Sin embargo, durante ese corto tiempo hizo numerosos milagros. Algunos de ellos están registrados en los 4 evangelios. Esta sesión presentará a un Jesús como Dios de lo imposible. Como Dios de lo imposible. Vamos a ir al libro de Marcos, hermanos amados. Quiero que, si ustedes todos los tengan, por favor, abierto. Amén. Una petición, dice esta palabra. Marcos 5, del 21 al 24. Amén. El título dice así: la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Amén. Aquí hay una hermana que va a leer. Amén. Marcos 5, 21 al 24. ¿21 al 24, hermana amada? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella, para que sea salva y vivirá. Un importante de la sinagoga.
Él era un sacerdote de la sinagoga, tenía un liderazgo en la sinagoga, se sabía todas las escrituras, ¿cierto?, del Señor. Y él viene a este Jesús que los sacerdotes no lo querían. No le gustaba lo que él decía, porque él les hablaba francamente y lo que tenía que hacer, ¿cierto?, pero basándose en la palabra. Los sacerdotes en ese tiempo habían puesto leyes que ponían a la gente unas cargas inmensas que ni ellos mismos podían llevar. Ellos exigían a la gente, a su pueblo, llevar ciertas leyes que ellos habían escrito, no el Señor, porque el Señor le había puesto sus leyes a ellos, pero él ponía en carga a su gente que ellos mismos no podían llevar. Y este Jairo era un sacerdote muy reconocido que estaba en el templo adorando al Señor todo el día y conocía esas leyes. Y él, como ser humano, como padre, vino delante de Jesús pidiéndole que por favor fuera a su casa porque su hija estaba muriendo. Y él le dice en el versículo 23, le dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva primeramente y vivirá. Entonces él estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, que él solamente podía hacer eso, nadie más, ni ninguno de sus compañeros de la sinagoga, ni ninguno de sus amigos que estaban alrededor de ellos, que eran los sacerdotes y que se conocían la ley perfectamente. Pero él en ese momento arriesgó todo, arriesgó su estatus social, porque ellos tenían un estatus social muy alto, arriesgó su sacerdocio y arriesgó su propia vida, porque los otros sacerdotes podían haberlos desterrado, haberlos sacado del sacerdocio y hasta haberlo matado. Él arriesgó todo solamente para pedirle a Jesús que viniera a su casa. Pero mire, en el capítulo de adelante dice, en el 21 dice, segunda parte dice, entre la gran multitud estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, ¿qué dice? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. En el tiempo de los judíos, la gente común, como todos nosotros, a lo único que se arrodillaban era delante de los sacerdotes o delante del rey de Roma en ese tiempo. Solamente. Y él, en su angustia, en su dolor inmenso, a lo mejor él no pensaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero sabía que tenía un poder extraordinario, que no venía de la tierra, sino que solamente venía del cielo, de la presencia del Dios mismo, ¿cierto? Del Dios que él había leído tantas veces en la Torá, muchas veces, y él la enseñaba. Pero él vino, buscó a Jesús. Recuerden que Jesús ya venía de otra aldea, de la ciudad de Garadena, cuando había liberado a este muchacho de todos los espíritus inmundos que tenía. Y en esa ciudad le dijeron que por favor se fuera, porque ya había salvado a uno que estaba encadenado y lo había liberado de su yugo. Y le pidieron los ciudadanos de ese pueblito que se fuera. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? No aceptaron más su ayuda, se fue, porque él viene a los necesitados, a los agobiados, a los atormentados, a los dolidos, a los fracasados. Porque a veces, hermanos, hay mucha gente que te dice a ti que eres un fracasado, que no sirves para nada. A veces como padre cometemos ese error con nuestros hijos y los herimos y los humillamos. Pero cuando somos hijos de Dios, sabemos que no podemos hacer eso. Estamos pecando contra Dios.
nosotros debemos bendecir a nuestros hijos, amarles, ayudarles bajo la cobertura de Dios a su palabra, a guiarlos con su palabra. Entonces, la primera parte dice una gran petición. Como líder de la sinagoga, Jairo tuvo que superar muchos obstáculos para pedir a Jesús que sanara a su hija. La mayoría de los líderes de la sinagoga se oponían a Jesús y a sus enseñanzas. Si otro líder religioso hubiera sabido que Jairo pedía ayuda a Jesús, seguramente habría hecho que pudiera perder su posición y que a lo mejor le sucediera algo peor. Nada de eso le importó a Jairo. Decidió acercarse a Jesús porque quería una sola cosa: la vida de su princesa, de su hija. Jesús no dudó en ayudarlo. Recuerden esto: Jesús no dudó en ayudarlo, y fue inmediatamente. Él había venido para bendecir y amar a todos, incluso a aquellos que los consideraban sus enemigos. Recuerden que los judíos estaban esperando al Mesías, al que los iba a liberar del yugo del Imperio Romano. ¿Se acuerdan, cierto? Que ellos estaban atados al Imperio Romano. Ellos no podían hacer nada que los romanos no les dijeran. Cuando eran cosas religiosas, los romanos no se metían. Pero cuando eran cualquier cosa que el pueblo judío hiciera, los romanos se metían. Pero ellos estaban bajo el imperio de los romanos, el yugo de los romanos. Entonces, para Jairo no fue fácil tomar esta decisión. Pero ahora yo le pregunto, cuando un hijo está en esta posición de estar agonizando, no solamente físicamente, espiritualmente, ¿a quién acudiría usted? Al Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Incluso, hermanos, cuando a veces no conocemos al Señor, no le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, inconscientemente vamos a donde el Señor cuando nuestros hijos están enfermos, o cuando nuestra mamá está enferma, o cuando nuestro vecino está enfermo, o cuando nuestro esposo está enfermo, ¿cierto? Acudimos al Señor, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, por todos, porque Él nos ama, hermano, a pesar de que nosotros seamos infieles y le demos vuelta a la espalda. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Y Jairo se arraigó. Y Jairo fue así, humillado. Él no fue como un líder de la sinagoga diciendo: yo tengo prestigio, yo tengo un título, yo soy la autoridad y puedo exigirle a este Jesús, que ya había visto él que había hecho muchos milagros, que vaya y sane a mi hija. Pero él vino y se postró a sus pies y le rogó a Jesús que fuera a sanar a su hija, y así ella viviría. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, hemos estado en esa posición? Ahí, de rodillas, o de guatita, como dice nuestra hermana Gladys, ¿cierto? Rogándole al Señor por alguna petición. Yo creo que la mayoría de nosotros ha pasado en esa situación, ¿cierto? En alguna vez, por alguna circunstancia. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor está ahí. Siempre Él está ahí. Siempre. Aunque a veces nosotros pensamos, no, si Dios no está tan cerquita mío. No, si Dios tiene muchas cosas que hacer, dice el mundo. No se preocupa de mí, ¿cierto? Pero el Señor ya te dio una nueva oportunidad cuando abriste tus ojos en tu cama. Ya te dio una nueva oportunidad de vida. Ya te está dando su amor, su misericordia y su perdón por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque usted diga: hoy día estoy tan cansada, me duele todo el cuerpo, mis huesitos ya no responden, pero el Señor está ahí, te dio vida,
Te está dándote un soplo de su vida a ti, porque te ama. Porque te ama. El despertar de una esperanza. Marcos 5, 25 al 28. ¿Quién lo tiene? La hermanita Anita María. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Que tan solo tocare su manto, seré salva. Miren, dice que Jesús iba a la casa de Jairo, pero aquí ocurrió un percance, ¿cierto? Alguien lo detuvo. Él iba camino. Jairo dice que vivía a las afueras de la ciudad y él iba camino a su casa. Iba con Jairo, sus siervos, porque Jairo había venido con sus siervos, no con su esposa. Su esposa se había quedado en la casa con todos los demás, rogando por su hija. Y dice que en ese caminar, entre toda la multitud que había, porque cuando la multitud escuchaba que Jesús venía, se llegaba, se olvidaba del trabajo, se olvidaba de la comida, se olvidaba de todo y pasaba, ¿cierto? Y se venía a la calle a buscar a Jesús, a ver qué es lo que nos iba a decir, a ver qué iba a proclamar Jesús, qué verdad nos ibas a decir ahora. Y dice que una mujer enferma, ¿de hace cuánto? 12 años, hermana. 12 años. Es largo tiempo, ¿cierto? Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, dice, por muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, no era una mujer pobre, tenía los medios para ir a un médico particular, ¿cierto? Para hacerle todos los tratamientos que tenían que hacerle, pero nada le había resultado. Y ella dice que escuchó hablar de Jesús y que iba a pasar por ahí, entre medio de toda esa multitud. Y ella en su mente dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Imagínense mi chaqueta que me llega acá. A Jesús, los varones les llegaba acá abajo a los pies. En toda la multitud él caminaba, ¿cierto? Lo apretaban, él iba con sus discípulos, con sus 12, iba él. Más toda la gente, iba Jairo con sus siervos, ¿cierto? Y esta mujer entre medio se metió, ni siquiera iba parada, sino que iba agachada, lentamente, tratando de hacerse un espacio y poder ver el manto de Jesús. Ella no le importaba su cara, no le importaba su gesto, no le importaba nada. Solamente ella decía: si yo tocara tan solo el manto, la punta del manto, hermana, seré sana. ¿Qué le dice en su corazón, hermano, en estos momentos? ¿Cuánta fe tenía esa mujer? Que era la última esperanza en su vida. Ya no tenía nada. Seguramente no tenía esposo porque sufría de flujo de sangre. Su esposo seguramente la había dejado. No tenía hijos. No se sabe nada de eso. Pero seguramente era así. Porque cuando una mujer sufría de flujo de sangre, no de la mensualidad que tenemos todas las mujeres, sino que seguía, los varones la dejaban. No procreaba. Entonces ella estaba sola. Y todo lo que tenía en bienes lo había gastado en los mejores médicos en ese momento. Entonces no le quedaba ninguna esperanza. Pero ella había escuchado rumores de la multitud que Jesús había liberado al endemoniado de Gadareno al otro lado del río.
Y Jesús vino a esta ciudad, del otro lado del río, y vino Jairo con sus siervos, y esta mujer lo atrapó en el camino. Y ella venía con un solo propósito, hermana, en su mente: si tocare tan solo la punta de su manto. ¿Sabe lo que significa tocar la punta del manto del Señor? Dice que el manto significa, el borde del manto tiene como, a ver, ¿cómo les dijera? Como unos copitos, como estos pompones, ¿sí? Como unos hilitos de distintos colores, y cada hilo era la palabra del Señor, de Dios, era la ley de Dios. Cada hilito de distintos colores era la palabra del Señor. Y eso significaba en los varones judíos en ese tiempo que ellos se sabían el Torá, de memoria. Y todos esos hilitos de colores, porque el amante podía ser de un solo color, pero los hilitos de abajo, de alrededor, no, eran de distintos colores. Y ese eran los mandamientos de Dios que estaban escritos ahí abajo. Porque los judíos, varones judíos, tenían que llevarlo. Porque a todos los varones judíos se les enseñaba desde pequeño cuál grande era Dios y cuánta misericordia estuvo con ellos cuando los sacó del pueblo de Egipto, ¿cierto? Y todo lo que hizo con ellos y la ley que le dejó a Moisés estaba ahí, en el borde de su manto. Hermana, en estos momentos no se lo puedo decir porque lo tengo solamente ¿en qué versículo sale lo que yo le estoy diciendo? Amén. No lo tenía escrito por versículo, hermano. Sí. Eso se enseñó en una escuela dominical. Lo que está hablando la hermana es de las costumbres de los judíos. El por qué llevaban ese manto. Todo tenía una explicación según sus costumbres. Así. Era la cultura de ellos, hermana amada. ¿Ya? Entonces, siguiendo con esta clase, la mujer esta solamente quería tocar el manto de Jesús, porque ella sabía que de ese manto el Señor lo tenía puesto y salía poder de él. Y el mismo Jesús lo dice. Dice, por medio de la multitud Jesús y sus discípulos se abrieron paso a casa de Jairo. En el camino una mujer con una necesidad insoportable se acercó a Jesús. Durante 12 años ella había sufrido de hemorragia. Su esfuerzo por llegar a Jesús se debía a que había escuchado rumores que él podía sanarla. Escuchó Jesús que habían tocado su manto, escuchó que Jesús había tocado a un leproso, alguien que la sociedad consideraba intocable, que el leproso fue sanado al instante. Si el leproso fue sanado cuando Jesús le tocó, tal vez ella podía ser sanada tan solo con tocar el manto de Jesús. Con esa esperanza en su corazón, estiró el brazo para tocar el manto. Con esa esperanza, solamente con esa esperanza, hermana. Y si vamos al capítulo de Marcos 5, 29 al 34. Aquí dice, en el 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temblando, sabiendo que ella había sido
hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, hermana, gracias. Ay, hermana amada. Entonces la alegría que tenía en ese momento la mujer que sufría de flujo de sangre por haber tocado el manto del Señor, ella sintió que ese azote que ella tenía, que esa enfermedad había cesado en el momento que tocó el manto. Pero Jesús también sintió de que había salido poder de él, no del manto, sino que de él. Porque el manto era un símbolo, hermano, nada más, era una vestidura. Pero Jesús sintió que de él salió el poder que Dios le había dado. Amén. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Él no sabía, no tenía idea que esa mujer había ido con una necesidad en esa multitud de gente. Él no tenía idea. Él no tenía idea de que esa mujer había sufrido 12 años con ese flujo de sangre. Aquí mi hermanita dice en Números 15, 38 y 39, hermana Pamela. Ahí sale. Gracias, hermana. Gracias, hermana Anita María y hermana Flor. Entonces quedamos de que la mujer en instante fue sanada su enfermedad. El flujo de sangre perdió. Y ella se sintió así, sanada de su cuerpo completamente. Pero a Jesús salió poder de él. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos van y le dicen: maestro, hay un montón de gente alrededor tuyo y tú dices: ¿quién me ha tocado? Todos te tocan. Él dice: no, lo estoy parafraseando, ¿eh? No dice: no, yo he sentido que de mí salió poder. Y esta mujer que se había sentido alegre por lo que le había pasado, ahora estaba temerosa. Porque en ese tiempo, hermanos, las mujeres no podían acercarse a los varones, menos a un maestro, y menos con un flujo de sangre. Eran impuros. Ella era impura. Y si alguien tocaba a otro, también era impuro. Y eran desechados de la sociedad. Ella no solamente llevaba una carga física, espiritual y de enfermedad, sino también llevaba una carga que la sociedad le impuso por ser impura. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Que ella no sufría solamente de eso. Ella llevaba una agonía por dentro tremenda. Cuando ella vio que Jesús se había dado cuenta de que de él había salido poder, ella se sintió atemorizada. ¿Qué le iba a decir Jesús a ella? Jesús se dio media vuelta y la encontró. Yo me imagino, o sea, en mi imaginación, que se encontraron de frente. Y ella agachó la cabeza y le cuenta todo lo que había pasado, todo lo que ella había hecho. Y Jesús, con ese gran amor, le dijo, él le dijo: hija mía, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. De tu azote, hermano. Hay veces, hermanos amados, que nosotros como hijos de Dios también llevamos los azotes y no los dejamos en las manos del Señor. Hay muchos azotes en nuestras vidas, hermanos, que debemos soltar. Azote significa aflicciones, angustias, temores, depresiones, enfermedades grandes que uno piensa que ningún médico te va a sanar, pero si vamos a los pies del Señor, Dios puede tener un propósito con esa enfermedad. Porque, bueno, Dios tiene un propósito para todo. Si esa enfermedad a ti te da la oportunidad de llevar la palabra de Dios a un hospital, a un médico, a una enfermera, a una sala de urgencia, gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando yo perdí los documentos de mi marido del médico, que para mí fue un desastre. Le digo sinceramente, hermano, yo sufrí toda esa semana que yo le perdí todos los documentos de mi esposo en la micro. Y me quedaba solamente una alternativa: ir nuevamente al hospital
y yo había pedido el traslado de mi esposo. Nosotros vivíamos en Belloto Norte, estaba tratando a mi esposo en el médico en Belloto Norte, y como llegamos aquí, pues, yo quería algo más cerca porque para él es incómodo trasladarlo ahora. Y yo me voy a trabajar, fui a pedir el traslado y todo, y me voy a trabajar y pierdo todos los documentos. Se me quedan en la micro. Todo. Papeles de la consulta médica particular, unos exámenes que tenía particular, una cita médica que la doctora se había ido a Japón, a la China, se había ido a ver la muralla china, que llegaban 2 meses y me quedaban 2 días para que ella llegara y yo podía ir ahí. Y era la única ella que podía darme esa hora. Yo le rogaba a Dios, busqué por todas partes, hermano, por todas partes, humanamente. Fui a Carabineros, fui al paradero de las buses, donde llegan todos los buses, recorrí todas partes. Ese día viernes en la noche teníamos la oración congregacional que hace todos los viernes a propósito la iglesia. Hay un matrimonio o un grupo de hermanos que se tienen el privilegio, porque para el Señor es un privilegio servirle, hermanos, de poder contar con esta oración congregacional el día viernes, todos los viernes, a las 9 de la noche. Y yo le oraba al Señor diciendo, Señor, mi última oportunidad. Le digo a mi esposo que perdí todos los papeles, o tú me abres una puerta. Me fui a trabajar el lunes y le digo a la chica con que le trabajo, que es mi sobrina, le digo, ¿sabe qué, Dani? Tengo que irme temprano porque tengo que llegar al hospital antes de las 4 para ver si me dan la hora de Patricio, el doctor. Y me dice, sí, tía, me dice, váyase temprano nomás, me dice, no se preocupa. Salí a las 3:30 en tomar la micro, llegué 10 para las 4 al hospital, 10 para las 4. Y llego y le digo al chico que te dan un papelito ahí a la entrada, y le digo, ¿sabe qué? Vengo a ver si me pueden dar otro carnet, otra hora para exámenes y otra hora para médico. Y me dice, ¿por qué? Porque perdí todo, le dije yo. Me dice, pero vaya adentro, a lo mejor en la oficina está. Me hizo recorrer, vale. Cuento corto, me hace pasar nuevamente, y yo le digo a la niña, yo iba súper acelerada, hermano, no les miento, iba súper acelerada. Entonces le expliqué a la niña así, y me pasó esto. Entonces la niña me dice, relájese, tranquila, así, relájese, tranquila, y cuénteme qué le pasó. Le dije, ¿sabe qué? Perdí todo lo de mi esposo, todo el informe médico, un libro grande que a él le dan, que le anotan todo. Pedí la fecha de exámenes, un examen que tenía para la doctora, perdí la fecha de la doctora de los paliativos, le dije, y que ella llega en 2 días y es la única que lo da. Me dice, ya, una cosa, si usted se cambió de Belloto Norte acá, todo empieza de cero. Y yo le quedo mirando y le digo, ¿de verdad? Sí, me dice. Tiene que hacerse todos los exámenes de nuevo, le doy un carnet nuevo, tiene que venir la hora de nuevo, todo, hermano, todo. Cuando tú dispones tu corazón al Señor y le entregas todo tu azote, tu carga, tu angustia, tu temor, tus miedos, el Señor obra. El Señor obra. Si tú piensas y le das el 50% de tu cargas, el Señor no puede obrar, porque el otro 50% tú lo tienes atado. Y el Señor obra ese 50%, no el 100%. Porque tú atas la bendición de Dios. Yo le cuento esto, hermano, no es para gloriarme yo, sino para la gloria del Señor. Porque el Señor los conoce. Y Él sabía lo que iba a suceder, toda la angustia que yo había pasado por ese propósito. Esta mujer también sabía lo que le había pasado, todo lo que le había pasado, todo el dolor, la angustia, el llanto. ¿Cuántas noches no lloró por esa mujer, cierto? Por todo lo que pasaba, por la soledad que tenía y por la discriminación que le hacía la sociedad, porque era una discriminación que le hacía la sociedad. ¿Cuántas veces a nosotros, como hijos de Dios, también los discriminan? Pero ¿quién es el que está con nosotros? ¿Yo hablo por yo? ¿O Dios me está usando a mí? No soy perfecta, no tengo grandes títulos,
Pero Dios grande y misericordioso me tiene acá. Solamente por su amor y su misericordia. Amén. Sigamos, hermana. Sana de cuerpo y alma. Marcos 29, 34. ¿Quién lo tiene por ahí? Marcos 29, 34. ¿Qué lo tiene? El hermano Isaac, creo que lo tenía. ¿No? Bien, lo leemos entonces. Si nadie lo tiene, lo leemos. Amén. $29.34, parece que lo leímos. Sí. Perdón, yo soy la que estoy al revés. Amén. No. 5, 29, 34. Amén. Hermano. Sí. Vamos, pero no importa, siga nomás, hermano, no se preocupe, lo recordamos. Y enseguida la fuente de la sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. 43, hermano. 43. No, perdón. Sí, 34, no, estamos bien, hermano. Hoy estoy media daltónica. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos amados, de lo que la mujer temió? Pensó de que Jesús la iba a reprender a lo mejor, o que sus discípulos lo iban a reprender porque ella, una mujer, tocando a un varón, a un maestro, y tocándole su manto, que era lo más sagrado para él, la punta de su manto. Pero el Señor, con todo su amor, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos amados, que esta clase, esta lección que hoy día el Señor nos está dando, nos ayude a liberarnos de muchas cosas que tenemos en nuestro interior, de nuestras angustias, de nuestros temores, hermanos. Si el Señor un día lo rescató, hermanos, olvidémonos del pasado. Vivamos lo que el Señor nos está dando día a día, porque el Señor tiene misericordia de nosotros todos los días y las renueva. Todos los días, dice, lo da nuevas misericordias. Pero si nosotros vivimos del pasado, no lo que me pasó ayer, lo que me pasó el mes pasado, lo que me pasó, nunca vamos a tener el gozo del Señor en nuestras vidas y la paz que el Señor nos entrega. A esta mujer le dice que ve en paz y queda sana de tu azote. Libérate de tu carga, hermana. A uno a veces le cuesta creer que el Señor lo puede hacer, pero el Señor es grande y está lleno de amor, hermana. El Señor vino a salvar la humanidad, no a castigarla, a salvarla. Jesús nos entregó para que la humanidad se muriera sin conocerlo. Jesús se entregó para que la humanidad lo conociera y viviera. Y Él se entregó voluntariamente. Él no fue asesinado. Él llevó su carga, que éramos nosotros, en su cuerpo, en sus llagas. Él la llevó. Mis pecados los llevó Él. Mis angustias, mis temores, los llevó Él en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos reconocer eso, hermanos.
de que Él padeció todo. Nadie más va a padecer nada igual a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Voluntariamente fue por toda la humanidad a la cruz del Calvario. Amén. Nunca es tarde, demasiado tarde. Marcos 35 al 43. Ahí está el hermano Isaac. Amén. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente. Siga, hermano. Ya. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que le diesen de comer. Amén. Si vemos el penúltimo capítulo, ¿qué edad tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos años había sufrido la mujer del flujo de sangre? 12 años. Y él empezó su ministerio a los 2 años, ¿cierto? Qué grande es el Señor, ¿cierto? Qué maravillosas son tus obras, ¿cierto? El Señor y 12, la hermanita Flor me dice, 12 son sus apóstoles. Grande es el Señor, ¿sí? 12 tribus de Judá, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Amén. El Señor, hermano, hace las cosas tan bien, tan perfectas, que el ser humano no puede concebirla aquí en nuestro pequeño cerebro, que el Señor sea así, tan perfecto. El Señor tiene, como dice el pastor, tiene todo ya agendado, no tiene nada que hacer. El Señor está viendo que se cumpla todo lo que Él había dicho, nada más. Todo lo que el Señor dijo, aquí está la palabra, todo eso se cumple. Cuando eso todo se cumpla, nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra nuevamente a buscar a su pueblo. Prepárese, hermano, prepárese. No espere 12 años para que el Señor quite su azote. El Señor está aquí esperándolo a usted, esperándonos que cada día, a los que creemos en Él y a los que lo tenemos en nuestros corazones, cada día sigamos adelante. A pesar de las dificultades, yo no he dicho en ningún momento que no vamos a tener problemas, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener falta de trabajo, no vamos a tener complicaciones en nuestro trabajo, no. Porque esa es la vida diaria. Y el Señor está con nosotros en la vida diaria. Y nosotros debemos llevar a Jesús con nosotros. No debemos dejarlo allá atrás. A veces se da cuenta que nosotros lo levantamos, los bañamos, nos arreglamos las mujeres, pescamos nuestra cartera y nos vamos. Por misericordia el Señor nos cuida, nos protege. Pero ¿qué debemos hacer? Agradecer a Dios. En la noche también agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en este día. A veces nosotros no sabemos qué nos ha librado el Señor, hermano. De algún robo, de algún asalto, de algún atropello, de alguna cosa terrible. Algún día el Señor nos va a mostrar, mira, yo hice esto por ti, hice esto por ti. Y yo, Señor, ¿cuándo me pasó esto? El Señor los libre, hermanos amados.
El Señor nos libre. Después de la sanidad de la mujer llegaron los mensajeros para avisarle a Jairo que su hija había muerto. Jesús se detuvo lo suficiente para fortalecer la fe de Jairo y después fue con él y sus discípulos a la casa, al hogar de Jairo. En la casa habían personas de luto que se rieron de Jesús cuando le dijo la niña estaba dormida solamente. Qué actitud tan desagradable, ¿cierto? Jesús ordena que todos salieran y luego siguió a los padres y a sus discípulos a la habitación donde estaba la niña. Se acercó al lecho, tomó la mano de la niña y le dijo, levántate. A ti, niña, te digo, levántate. Con solamente una palabra. La niña realmente estaba muerta. Él la resucitó. ¿A quién más resucitó el Señor? Lázaro. ¿A quién más? ¿A quién más? Al hijo de la viuda, ¿cierto? Pero esto fue en secreto. El Señor Jesús le dice, no le digan a nadie, no lo comenten. Pero públicamente resucitó a Lázaro, porque él sabía que ya su fin había llegado con la resurrección de Lázaro. Porque públicamente, porque Lázaro llevaba 3 días muerto. Él ya estaba en su tumba. Su hermana le dice, Señor, si él ya huele mal. Pero el Señor hizo un milagro. El Señor hizo un milagro. Para reflexionar, hermanos amados, un toque de Jesús cambió todo. Una enfermedad de 12 años fue sanada al instante. Una hija muerta resucitó en un abrir y cerrar de ojos. Todavía hoy, un toque de Jesús puede cambiar todo. Él es el mismo hoy y siempre. En Hebreos 13:8, por si alguien lo quiere leer. Cuando tu situación puede parecer imposible, cuando has perdido toda esperanza y no estás segura de dónde puedes encontrar la respuesta, no dejes que nadie te aleje de Jesús. Que nos dijo que con Dios todo es posible. En Mateo 19:26. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Gracias por venir a esta clase de la escuela dominical. Gracias por compartir con otros las necesidades. Que el Señor la llene de su gracia durante toda esta semana que nos los vamos a ver. Que pueda compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los días el Señor nos da una oportunidad de compartir a otros de Él, hasta nuestros enemigos, hasta el vecino que nos molesta, o hasta el caballero del bus que no los paró, o hasta el taxista que de repente se pone pesado, ¿cierto? Pero Dios te dice que no debemos amarle, ¿cierto? El Señor lo bendiga, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a recoger la ofrenda, y nuestra querida hermana Emiliana va a recoger la ofrenda. Amén. Hermanita Emiliana. Hoy día no hay texto, hermanos. Le voy a recordar mientras la hermana viene. Este próximo domingo son las Olimpiadas Internas de la iglesia. O sea, de todos los domingos hay, pero nos corresponde a nosotros como escuela, como clase de Salvos por Cristo.